Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes para poderles compartir un mensaje que se llama ¿Cómo orar o cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Muchas veces nosotros podemos pensar que debemos orar de una manera o de otra manera. Cuando Jesús estaba en la tierra, en un momento sus discípulos le dijeron a él: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Eso quiere decir que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar de cierta manera. Pero después Jesús enseñó a sus discípulos a orar de otra manera. Pero ahora que Jesús se ha ido al cielo, ¿quién nos va a enseñar a orar? El que nos va a enseñar a orar es Dios, Jesús mismo, pero a través de su Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la Biblia, cómo el Espíritu Santo nos puede enseñar en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que nos enseña a orar en este tiempo es el Espíritu Santo. Una persona le puede decir a usted, ora de esta manera, pero no fue el Espíritu Santo que le dijo a usted cómo orar. El Espíritu Santo me puede guiar a mí, James, para orar de cierta manera. Aún la forma como yo tengo que orar va de acuerdo a mi llamado. Aún la forma como yo tengo que orar va de acuerdo a mi comunión con Dios. Aún la forma como yo, James, tengo que orar va de acuerdo a mi comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a guiar a mí de acuerdo a mi profundidad de relación y de llenura del Espíritu Santo que yo tengo. El Espíritu Santo me puede, por poner un ejemplo, guiar a mí de una forma muy profunda en el Espíritu. Y si yo le digo a una persona que ore como el Espíritu Santo me dice a mí que yo ore, pero esta persona no tiene mucha profundidad espiritual y no está muy llena del Espíritu, no conoce mucho, entonces esa oración que yo le digo que haga, como el Espíritu me dice a mí, James, que yo haga, no va a ser efectiva en esta persona, porque esta persona, por poner un ejemplo, no es tan profunda espiritualmente. Es por esa razón que una persona le puede dar pautas a otra persona cómo orar, pero no la persona necesariamente tiene que orar como esta persona le ha dicho. Es el Espíritu Santo que le tiene que guiar a cada persona cómo tiene que orar. No una persona le puede decir a alguien, tienes que orar de cierta manera. Cuando una persona le dice a otra persona, mira, ora de esta manera. Pon música cristiana, alaba a Dios, adora a Dios
y después lo bendices y haces esto y haces lo otro. Cuando una persona le dice a otra persona que haga eso, ya no es el Espíritu Santo guiándole para orar, sino que esta persona está orando como un hombre humano, igual que esta persona le está diciendo o le está guiando para orar. Y ya no sería una oración, sería un rezo. Cuando uno reza, repite algo, es algo repetitivo. Y la siguiente vez lo mismo. Pongo la alabanza, adoro a Dios y después hago mi petición. Como dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, nosotros no sabemos cómo orar. Es por esa razón que usted en la Biblia, en el libro de Hechos en adelante, usted no va a ver que todos oraban de la misma manera, porque el Espíritu Santo a cada uno nos va a guiar de cierta manera. A un hombre que es predicador le va a guiar a orar de cierta manera. Aún lo puede guiar para irse a ciertos lugares, para hacer retiros largos, oraciones largas, y a otra persona de otra manera. Es como un ejemplo, le voy a decir esto. Una persona que quiere ir a otro lado, pero para pasar al otro lado hay un puente. Pero esta persona no puede pasar el puente sola. Alguien le tiene que llevar por ese puente. Es una persona que le tiene que ayudar para pasar ese puente y esta persona poder llegar al otro lado. ¿Quién es esta persona? El Espíritu Santo. ¿Y qué representa el puente que hace la separación entre el lugar donde está la persona y el otro lugar? El puente representa la diferente dimensión que hay entre la persona y lo que está al otro lado del puente. Lo que está al otro lado del puente es la guianza, estar envuelto en comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos hace pasar ese puente y no nos lleva a la otra dimensión, a la otra posición, no vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar como pensamos o como creemos. Vamos a pensar, bueno, voy a orar de esta manera, voy a interceder. Señor, te pido por mi familia, te pido por esto, por lo otro, por lo otro. Soy yo. La otra persona dice, yo voy a hablar en lenguas, tarracatacaracá. Es la persona. La otra persona dice, voy a alabar a Dios. Es la persona. No fue el Espíritu Santo que le inspiró, que le guió o que de alguna manera le hizo saber cómo tiene que orar esta persona. Para orar correctamente, para que nuestras oraciones sean efectivas, para que nuestras oraciones tengan resultados, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, el Espíritu Santo nos tiene que guiar cómo orar, porque es el Espíritu Santo que sabe lo que tenemos que orar. Yo puedo tener un problema hoy y le digo, Señor, dame un trabajo porque no tengo dinero. Ese soy yo, por poner un ejemplo, pero puede ser que Dios me está probando. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Dios me va a dar el trabajo o no? No, porque me está probando. Señor, sáname de esta enfermedad. Posiblemente Dios me está probando, no me va a sanar. Pero si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Te pido que me guíes, háblame, Señor Dios, ¿por qué estoy así? Como Pablo,
Pablo le preguntó a Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar cómo orar correctamente. Si yo oro, James, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi familia, voy a orar por mi economía, voy a orar por la salvación de mi mamá, por la salvación de mi familia. Soy yo. Pero el Espíritu Santo me puede guiar para orar de otra manera. ¿Y cómo entrar en la oración? Es el Espíritu Santo que nos va a decir cómo comenzar en la oración. Si yo entro y digo, Señor, te alabo, te bendigo, pero el Espíritu Santo quiere hablarme algo, ¿me va a poder hablar algo? No, porque yo estoy alabando. Si el Espíritu Santo quiere que yo interceda, pero yo digo, voy a entrar a orar y me pongo una música y me pongo, Señor, tú eres santo, santo, santo. Pero el Espíritu Santo quiere que yo interceda. Entonces, yo personalmente, humanamente, pienso que estoy haciendo bien, pero realmente no estoy orando en el Espíritu. Estoy orando según mi voluntad humana, porque el Espíritu Santo quiere que yo interceda, pero yo estoy orando como alguien me enseñó o como yo creo. No existe una forma específica cómo tenemos que orar. Eso, si alguien le dice ora de esta manera o de otra manera, podría ser a una persona que no conoce mucho las cosas espirituales. Pero una persona, si quiere orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que dejar que el Espíritu Santo lo lleve a la oración. La oración no es humana. La oración es espiritual. La oración es como la ofrenda. Las ofrendas a Dios son una puerta espiritual que Dios ha dejado. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento hacían sacrificios a Dios. A veces Dios les decía que hagan sacrificios, pero otras veces ellos voluntariamente lo hacían. Y Dios les hablaba, los bendecía o algo. Las ofrendas a Dios son una puerta espiritual entre nosotros y Dios. Pero la oración también es una puerta espiritual. Pero para que nuestra oración sea una puerta espiritual efectiva, para que Dios nos escuche o para que Dios haga lo que le estamos pidiendo o nos responda, esa oración tiene que ser llevada por el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted ora, ¿está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Una cosa es que vaya en armonía con la palabra de Dios, pero otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Usted vive en Rusia, pero la voluntad de Dios para usted es darle su esposa y una casa en Inglaterra. Es un ejemplo, pero usted vive en Rusia. Y usted dice, Señor, te pido por una casa y te pido por una esposa, por favor, Señor, estoy 2 años en Rusia y no me has dado mi esposa ni mi casa. Imagínese, y usted orando, ayunando, hermanos, oren para que Dios me dé una esposa y una casa en este país. Pero puede ser que así como yo, que estuve en Suecia 12 años, puede ser que Dios lo llevó a Rusia para procesarlo. Entonces, esos ayunos, esas intercesiones que usted le dice a alguien, ora por mí, y todo eso está fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es darle una casa y una esposa en Inglaterra. Ahora entiende,
el apóstol nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, hay dos opciones. Una, que nos dé lo que le hemos pedido, y otra es que nos responda. Podemos ver en el caso de Pablo. Pablo oró a Dios por lo que tenía el aguijón en su carne, en su cuerpo. Dios no le quitó el aguijón, pero sí le respondió. Muchas veces oramos, ayunamos o hacemos vigilia no para que Dios nos responda, sino para que Dios haga lo que le hemos dicho. Y no debe ser así. Dios va a hacer lo que le decimos únicamente si está en su voluntad. Es por esa razón que usted puede ver un hombre de Dios que va a un lugar y ora por un enfermo y se sana, y el otro endemoniado es liberado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que vaya a ese lugar, y cuando él ora por una persona, no ora porque él dice: yo, el profeta, el predicador, quiero orar por ti. No, sino que el Espíritu Santo le dijo: ora por esta persona. Entonces está en el lugar correcto y está orando por la persona, no que él quiso, sino que Dios le dijo que ore. Y eso es lo que fallan muchas personas. No oran de acuerdo a la voluntad de Dios, oran de acuerdo a su voluntad. Y aún si están pasando algún problema, oran por el problema o la situación que están pasando. Cuando un hombre de Dios oraba, no es como en nuestro tiempo que viene cualquier cosa y oran. No. Una cosa es esperar en Dios, en su voluntad, y otra cosa es que me pase algo y oro: Señor, quítame esto. Cuando un hombre de Dios oraba en el Antiguo Testamento, oraba por dirección de Dios. Es por esa razón que Jesús le dice a los fariseos, cuando el profeta Eliseo oró por Naamán el sirio que tenía la lepra, Jesús le dice a los fariseos: en Israel habían muchos leprosos, pero solamente Eliseo oró por Naamán, dando a entender que aunque habían muchos leprosos en el pueblo de Dios, de Israel, Eliseo no fue enviado a ninguno de ellos. Eliseo fue dirigido por el Espíritu Santo para orar por Naamán el sirio. Posiblemente Eliseo quería orar por los leprosos de Israel, pero Dios no lo guiaba. Y aunque él ore, él no tenía poder. Hubiera orado fuera de la voluntad de Dios. Después Jesús también le dice a los fariseos: había muchas viudas, pero Elías solo fue enviado a una viuda, dando a entender que aunque habían muchas viudas, Elías no podía ir a cualquier mujer viuda y decirle: usted va a tener comida y no le va a faltar. No, Jesús estaba dando a entender que Elías fue enviado a la casa de una viuda porque fue la voluntad de Dios esa. Nadie oraba por lo que ellos querían, sino por voluntad de Dios. Y para orar, como dice el apóstol Juan, si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si usted quiere que su oración sea escuchada, que su oración sea respondida, que su oración sea efectiva, usted tiene que ser guiado o guiada por el Espíritu Santo. Esa es la oración efectiva. Podemos empezar nuestra oración: voy a orar en lenguas, voy a poner música, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
Pero, ¿será la voluntad de Dios que usted ore por eso? Cuando entendí que es el Espíritu Santo que nos tiene que guiar en la oración, cada vez que yo oro, no digo palabras, me quedo en silencio. Trato de escuchar a mi espíritu en silencio para saber lo que me dice el Espíritu Santo. Y muchas veces incluso puedo sentir brujería o que hay espíritus malos en la madrugada. Y a veces antes, cuando yo no entendía esto, yo reprendía. Pero ahora que conozco un poco más, ya no reprendo, sino que escucho a mi espíritu y le digo, Señor, ¿cómo oro? Y muchas veces el Espíritu me ha guiado y me ha dicho, alábame. Y empiezo a alabar a Dios y de pronto se van los espíritus, se van los brujos. Pero antes no era así. Antes yo sentía un espíritu o un brujo reprendía. Ahora no, ahora he aprendido a escuchar al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo me levanta a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Y cuando me levanta el Espíritu Santo, yo no oro como quiero, sino yo espero que Él me guíe cómo orar. Y le digo algo, cada vez que el Espíritu Santo me dice que ore, las oraciones son diferentes. Recuerde, el profeta Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar de una manera. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar de otra manera. Y a nosotros nos enseña el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Si usted quiere crecer espiritualmente, si realmente quiere crecer en la profundidad y en su espíritu y en su relación con Dios, yo le animo a que usted escuche más y sea más sensible a cómo el Espíritu Santo quiere que usted ore. Porque muchos ya tienen una religión para orar. Yo empiezo poniendo música y después que pongo la música hago esto. Ya se volvió una religión. Otro dice, yo empiezo hablando lenguas 30 minutos, 1 hora. Y después hago eso. Ya se volvió una religión. Ahora, si el Espíritu Santo le dijo que haga eso, es diferente. Pero hoy el Espíritu Santo me puede decir, habla lenguas. La otra vez el Espíritu Santo me puede decir, alábame. La otra vez el Espíritu Santo me puede decir, quédate en silencio. Después el Espíritu Santo me puede decir, haz esto. Hace como 2 semanas el Espíritu Santo me habló y me dijo cómo debo orarle en un momento. El Espíritu Santo me dijo, si te quebrantas en la oración, yo te voy a bendecir. Imagínese, sabe que es quebrantarse, orar, gemir en el Espíritu, llorar. Pero no es que siempre, sino que si yo me quebranto, pero a veces no, a veces el Espíritu Santo quiere que yo esté en silencio. Muchas veces yo me levanto para orar, digamos a las 3 o 4 de la mañana y estoy en silencio esperando que el Espíritu Santo me guíe y me empieza a hablar. Y las predicaciones que yo predico son porque me habló cuando me levantó para orar, pero yo me quedé en silencio. Ahora, imagínese que yo me levante a orar cuando el Espíritu Santo quiere que me levante a orar para que Él me hable, pero yo digo, voy a alabar, voy a hacer esto. No le voy a poder escuchar porque estoy haciendo otra cosa. Recuerde, no hay una forma específica de orar. La mejor forma para orar, para ser escuchados por Dios, para que nuestras oraciones sean efectivas y para que nuestras oraciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que ser llevados por el Espíritu y el Espíritu Santo nos entra, nos mete a la atmósfera de Dios
Y cuando estamos adentro de la atmósfera de Dios, Dios nos dice, ora de esta manera. Nos puede revelar, nos puede dar alguna visión o nos puede impulsar. Sentimos el impulso de orar de cierta manera. Ahora, usted puede tener alguna petición, su mamá está enferma o algo, tiene alguna preocupación. Le digo algo, aunque usted no ore por eso, ya Dios sabe, eso yo lo he entendido. Si yo tengo algún problema, yo a veces ni oro y Dios me habla, mira, este problema se va a arreglar así. Nosotros oramos porque tenemos problemas, por esto, por lo otro, por lo otro. No oramos porque es la voluntad de Dios que oremos de esa manera o que le digamos eso. Entonces el diablo hace muchas cosas en la vida de muchas personas y las personas en sus oraciones están orando eso y no están orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo quiero pedirle algo al Señor y voy a orar, yo solamente le digo, Señor, ya tú sabes esta situación, te lo hago presente. Y nada más. Después le digo, Señor, ahora dime cómo oro. Pero yo no estoy, Señor esto, Señor lo otro. Muy rara vez. Porque yo sé que Dios sabe. Lo que debemos hacer es esperar que Él nos responda. Porque la Biblia dice que no seamos como los gentiles, que piensan que van a ser oídos por sus repeticiones, por sus palabrerías. Jesús le dijo, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Antes que usted ore por algo, ya Dios sabe eso. Dios ya sabe su problema, su enfermedad, su aflicción. Lo que debe aprender usted es aprender a escuchar su respuesta de Él. Ore, ayune, pero esperando una respuesta de Él. Los hombres que son guiados por el Espíritu Santo, los profetas que son grandes en el Espíritu, le piden al Señor algo o le dicen algo y después solo esperan su respuesta. Cuando yo tengo algún problema, yo le ruego al Señor, Señor, te pido por esto, por favor. Y después esperar su respuesta. Ayuno, hago largas vigilias, pero en silencio, hasta que Él me hable. Porque si, imagínese que usted está pasando una prueba. Y el que usted esté pasando una prueba no quiere decir que Dios no le quiere usar. Usted puede estar pasando una enfermedad, por poner un ejemplo, porque no todo es prueba, pero digamos que usted está pasando una enfermedad y Dios le está probando. Pero usted es pastor o evangelista o maestro, tiene un ministerio. El que usted esté pasando una prueba no quiere decir que Dios no le va a hablar. Han habido momentos que yo estoy pasando pruebas y yo sigo predicando. Entonces, ¿qué hago? ¿Le oro toda la noche por mi prueba? No. Le presento al Señor, o aunque no le presente, Dios ya lo sabe, pero digamos que le digo, Señor, me pasa esto. Y ahora, Señor, guíame. ¿Qué quieres que predique? ¿A dónde quieres que vaya? Pero eso no es solo para los hombres que tienen ministerio, eso es para todos. El que usted tenga problemas en su casa con su esposo, con sus hijos o de otra índole, no quiere decir que usted va a orar constantemente por eso. Preséntele al Señor eso, o aunque no le presente eso al Señor, después solo espere su respuesta. Señor, ¿qué hago en esta situación? Pero cuando ore, no se focalice en eso. Deje que el Espíritu Santo le guíe para orar. Y entonces usted va a crecer, hermano y hermana. La forma de orar correctamente es como el Espíritu Santo nos guíe. Y para eso, el Espíritu Santo nos tiene que llevar a esa atmósfera donde está Dios. Entonces, cuando estemos en esa atmósfera con Dios, Dios nos dirá, ora así, haz esto, no hagas esto, quédate en silencio, lo otro, lo otro.
pero no hay una regla específica. Desde el momento que siempre hacemos algo y no es algo que el Espíritu Santo nos haya dicho, ya se convierte en una repetición de palabras, se convierte en un rezo. Rezar es repetir palabras, como los gentiles. Hoy canto y después hago esto, después lo otro, y siempre eso. Déjese guiar por el Espíritu Santo y yo le aseguro que usted va a crecer espiritualmente y sus oraciones van a ser completamente diferentes. Le invito a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, porque tú, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.